Buenas tardes, tarde noche ya para el día de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025. Estamos en este ejercicio académico de liderazgo político, seminario permanente de formación de liderazgo político, mediante el cual tratamos de hacer aquí un trabajo permanente de formación de estadistas con visión de estrategas y de paso dejar los videos de consulta en la página web de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de ir construyendo fuente de consulta y formación permanente en estos campos. Para el día de hoy, que estamos en víspera de que mañana a las 7:30 de la mañana se inician los 40 años exactos del asalto terrorista o narcoterrorista del M-19 al Palacio de Justicia, vamos a hacer un ejercicio académico para reflexionar un poco qué tanta justicia hubo real aplicada a las leyes y a lo correcto frente a lo que sucedió allí, la investigación posterior y los fallos que ha proferido la justicia colombiana, además del oportunismo de muchos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio como siempre, primero en un bosqueo general muy rápido, una descripción de hechos que ya son conocidos, pero que los hemos tomado con el fin de orientar el examen analítico y a partir de esa orientación surgen tres preguntas también orientadoras para que las respuestas de todos los asistentes estén enfocadas en los temas tratados y no nos salgamos, porque por su naturaleza este hecho pues tiene muchos asuntos de qué hablar, anécdotas personales, historias, y en estos días los medios de comunicación nos han saturado con un poco de héroes que no fueron héroes, pero lo están convirtiendo en héroes. Hasta el reportero que estaba ahí en la Plaza de Bolívar mirando cómo ardía el palacio es un héroe y le dan más tiempo a él a contar las cosas que al análisis profundo. Entonces, dicho esto, vamos a ir directamente al tema esencial, a lo medular. Miremos unos hechos generales de los tantos que hay, pero que de manera puntual nos ayudan a configurar una reconstrucción. Lo primero, y eso debe ser claro, y se lo hemos dicho a los periodistas y a todo el que quiere indagar ahora, gente que ni siquiera había nacido y están escribiendo la historia de lo que pasó, es que quien inició y desarrolló el holocausto fue el M-19. Ellos son los responsables iniciales, como dice el hijo del magistrado de Medellín, entraron asesinando gente y tuvieron una actitud asesina, criminal, terrorista, subversiva, etcétera. No hay nadie más que haya causado estos hechos. Entonces, si ellos fueron los que lo hicieron y lo desarrollaron, pues son los principales responsables. Y, desde luego, la cúpula del M-19 en su contexto, de la cual hacía parte el señor Antonio Navarro Wolf, tiene responsabilidad ahí. El señor Navarro se ha salido por las ramas con el cuento de que él estaba en México en ese tiempo recuperándose unas heridas. Sí, eso era cierto, él estaba en México y en Cuba, pero él no paraba su actividad terrorista ni subversiva, ni lo dejaban de consultar en las decisiones. O sea que él sí participó en esas decisiones. Me parece que como los muertos fueron o los que hicieron eso están muertos, entonces los muertos no hablan, y el señor Navarro ahora es una alma de Dios. En segunda medida, otra realidad que no se puede negar. Obviamente el principal responsable es el señor Belisario Betancur, que fue débil y connivente con los terroristas del M-19 antes, durante y después del crimen atroz que cometieron en el Palacio de Justicia. Eh, a menudo escuchamos en los medios el mismo cuento, que era que las fuerzas militares y la Policía Nacional sabían y que inexplicablemente les quitaron la seguridad, y aparecen un poco de habladores diciendo que sí, que no, que eso era un error, que fue que por allí, que el general, el director de la policía dijo una cosa, que el comandante del ejército dijo otra. No, no le dimos vuelta al asunto. Al señor Belisario Betancur le llevaban en los consejos de ministros, los ministros de defensa, la información exacta, o los comandantes de fuerza cuando se reunían con él y le decían, señor presidente, el M-19 tiene planes para asaltar el Palacio de Nariño
asaltar el Palacio de Justicia y asaltar el Congreso de la República. Y lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces Belisario Betancourt le importaba lo mismo porque él andaba era tomando trago, escuchando vallenatos, recitando poesías de poetas paisas y de poetas europeos, recibiendo terroristas de Centroamérica en el Palacio Nariño como si fueran grandes héroes y buscando el premio Nobel de Paz. Entonces pues era muy difícil, así que estuviera enfocado en lo que le decían y no dejaba actuar. Él tenía maniatadas a las fuerzas militares. Él no dejaba operar contra la guerrilla y vivía de pacto en pacto, como lo hemos analizado en la memoria histórica, mientras los bandidos hacían ferias y fiestas. El Congreso de la República miró para otro lado antes, durante y después. Y ya lo hemos mencionado aquí reiterativamente que en hechos trascendentales de la historia, Gracia, el terrorismo urbano que Gustavo Petro y Gustavo Bolívar desataron hace unos 4 años contra el señor Duque, el Congreso de la República brilló por su ausencia. Todos miraron para otro lado y hacen igual que los alcaldes y gobernadores de las regiones. Es que el gobierno central es el que tiene que responder. Pero eso sí, cuando se trata de buscar prebendas y otras perlas, ahí están de primeros. Pero en este hecho, el Congreso sigue sin responder por nada. Ellos no fueron ni siquiera capaces de hacerle un juicio político al presidente, ni de poner los puntos sobre las IES, ni de convocar al ministro de Gobierno, ni al ministro de Justicia, ni a nadie, nadie, ni a todos esos habladores de que la autoridad civil está sobre la militar para que respondieran, pues si están por encima que respondan, pero así no apareció ninguno. Lo mismo la señora Noemí Samín, que era la responsable de las comunicaciones, tampoco ha respondido ante la historia por su responsabilidad en la forma como se manejó eso. Otro hecho que nadie puede negar es que la verdad se desfiguró. Lo que allí sucedió se desfiguró completamente y se acomodó a otra verdad. De remate, la justicia fue parcializada totalmente con el M-19. Eso fue rapidito que el señor César Gaviria, que era el presidente de la Cámara de Representantes y después fue ministro de Gobierno o del Interior, movió cielo y tierra para que investigaran a los militares y policías que señalaban de tener nexos con los mal llamados paramilitares, pero al mismo tiempo movió cielo y tierra para que se promoviera una amnistía y un indulto total a los bandidos del M-19. Y sin haber surtido lo que ya en ese tiempo existía en el derecho internacional y en temas de guerra, guerra interna y de conflictos externos, etcétera, que debía pasar por el DDR, o sea, desarme, desmovilización y reparación, además de contar la verdad. Eso no se sufrió con el M-19. Y como el presidente Barco y el señor Pardo Rodés estaban desesperados por mostrar algo, ya que a Barco le ha quedado totalmente grande gobernar, hicieron a las carreras todo lo que el M-19 impuso y lo que el Partido Comunista y sus brazos políticos y armados movieron, que fue la séptima papeleta. Y el narcotráfico feliz porque no solo que financió el asalto al Palacio de Justicia, sino que promovió la papeleta para que se buscara la no extradición. Pero la justicia, que es el tema fundamental de hoy, se parcializó completamente. Se vino lance en ristre contra quienes salvaron al país, contra quienes salvaron a los jueces y magistrados de todo el país para que pudieran seguir ejerciendo su profesión, salvaron los códigos, las leyes, que el ejército en ningún momento se tomó el poder, como dicen algunos habladores de paja, como la señora María Ángela Ultrago, que respira comunismo hasta por las cejas. Eh, lo que allí ocurrió fue que se parcializó la justicia y dio unos fallos completamente torvos y siniestros, con la complicidad, eso sí, de personajes que hoy en día son los líderes nacionales. La ciudadanía antes, durante y después ha estado totalmente desinformada y desinteresada por lo general. Miran ese hecho es más con lo hollywoodesco, con la espectacularidad del terror, pero no profundizan en toda esta maniobra político-estratégica jurídica que ha habido alrededor de ese tema.
el señor Belisario Betancur, que es el absoluto responsable por haber sido tan doblegado y tan arrodillado con los bandidos, nunca respondió por nada, jamás. Su paso por la presidencia fue bastante nefasto, fue letal para el país. Y simplemente esa noche salió a decirle al país que él como presidente asumía la responsabilidad de lo que le correspondiera al presidente. Y ya, con eso salió y luego vivió sabroso de ser expresidente hablando paja, hablando de lo que se debería hacer que nunca hizo y que cuestionando a los que no hacían, igual que los politiqueros, pero nunca respondió. Y además aseguró que en vida no iba a contar la verdad de lo que pasó ese día, pero que daría un documento y se burló de todo el mundo, no dejó ningún documento, vivió a cuerpo de rey y se consiguió a una señora a la cual le dejó pensión de expresidente solo porque lo acompañó en los últimos años de su existencia. De remate, pasada la oleada terrorista del Palacio de Justicia, que fue tan cuestionada, el M-19 apareció nuevamente en el Cauca, el Valle, el Tolima, Antioquia, Cundinamarca, con una ofensiva terrorista muy fuerte, y particularmente en el Valle y en el Cauca, con lo que llamaban el Batallón América, que lo tenían ahí calladito, que era integrado por terroristas de Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, que vinieron a destruir a Colombia. Entonces uno ata una cosa con la otra. ¿De cuál paz querían hablar en el Palacio de Justicia si estaban preparando esa ofensiva terrorista? Pero las fuerzas militares reaccionaron con mucha contundencia, eliminaron todos esos cabecillas que quedaban de ese grupo criminal. Y cuando ya se vieron perdidos, entonces el señor Navarro y el señor Pizarro sacaron bandera blanca y elaboraron una paz a su medida en contubernio con Pablo Escobar. Y como en ese contubernio dejaron por fuera a las FARC, al EPL y al ELN, entonces surgió la coordinadora guerrillera que tuvo como argumento que ellos no estaban de acuerdo con esa constituyente y lanzaron las ofensivas que luego pasaron a ser todas encabezadas por las FARC. Y ahí el drama, sí. Entonces, con base en estos hechos, que son reales y que consideramos que nadie de quienes están en la sala puede controvertirlos porque son realidades de apuño, pero que las cuentan de otra manera y las desfiguran y termina siendo es el periodista héroe porque tomó la foto, los periodistas que estaban en esa época siendo los analistas de la estrategia del M-19, eso es hasta ridículo lo que presentan, pero desafortunadamente el mensaje final es que fueron las fuerzas militares las que asesinaron a los magistrados y las que cometieron todos los desmanes en el palacio. Entonces, eso es una justicia parcializada, desfigurada y torva. Con base en eso, tenemos tres preguntas, mi coronel Fuentes. Por favor, hoy les pedimos nuevamente a todos no alargarnos en el discurso, sino concentrarnos en la respuesta a la pregunta. Ahí va la primera. ¿Cómo explicaría usted ante un auditorio de liderazgo de su partido político la realidad judicial de lo que sucedió en el ataque terrorista del M-19 de Justicia y por qué? Entonces, adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel. Muy buenas noches para todos los miembros de la sala. Sean ustedes bienvenidos a a este taller abierto. Bueno, entonces iniciamos. Les pido el inmenso favor con los 2 minutos correspondientes en atención a que ya tenemos varios participantes para no poder, o poder más bien aprovechar muy bien el tiempo hasta el final. Comenzamos entonces dándole la palabra a mi coronel Jairo Giraldo. Sea bienvenido y adelante. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Es muy triste eh, pensar lo que pasó en 1985, en el mes de noviembre, en el Palacio de Justicia. Pero es más triste pensar lo que sucedería más adelante. Yo explicaría a un auditorio de un partido político desde el punto de vista de la realidad judicial como la vergüenza más grande en la historia de Colombia del manejo jurídico
y de responsabilidad en materia penal que se le pudo dar a los terroristas del M-19 con una amnistía y con un indulto, porque sucedieron los dos fenómenos al mismo tiempo. Y en 1990, 5 años después, a estos grupos de una negociación con el gobierno se les concedió y le dieron curules en el Congreso de la República. Por ese motivo fue que llegó Gustavo Petro, Vera Grave, Chalita y otros más al Congreso de la República en cargos de senadores y representantes. Pero mientras que se le dio el indulto a los terroristas de M-19, se inició un proceso contra los militares que hicieron la acción de recuperación del palacio. Y todavía, después de 40 años, se encuentra el general Jesús Armando Arias Cabrales preso y creo que morirá en cautiverio. Ese hombre, quien desempeñaba el cargo de comandante de la tercera brigada, es el que está respondiendo por todo. Eso es muy triste. Hasta ahora en el Congreso de la República va a cursar un proyecto de ley para concederle a los militares y policías que actuaron en esa retoma también igualmente el indulto. Eso es un proyecto que tiene el Centro Democrático por orden del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El mismo que concedió y que le tocó liderar el indulto al M-19, que es Álvaro Uribe. Ya su bancada de gobierno va a presentar ese proyecto de ley tarde, pero para favorecer a los militares y policías. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Adelante, por favor, y bienvenido mi general Hipólito Herrera. Muchas gracias, señor Coronel Puentes. A mi coronel Villamarín, buenas noches, un abrazo para todos los asistentes a la sala virtual. Pues como se ha explicado en la parte inicial por parte de mi coronel Villamarín, la explicación que daría ante ese auditorio de liderazgo respecto a la toma del Palacio de Justicia y a las decisiones judiciales, eh, tendría que explicar en el sentido que desafortunadamente en el país, como lo ha dicho mi coronel Villamarín, las autoridades de policía, que son las autoridades nacionales, departamentales y municipales y todos los órganos que las componen, pues hasta la fecha nunca han tomado en serio la responsabilidad constitucional y legal que los cargos les exigen. Generalmente en las diferentes situaciones de crisis que ha tenido el país, estas autoridades por desconocimiento de la ley, por desconocimiento de la responsabilidad misional, pues desafortunadamente terminan descargándole la responsabilidad generalmente es a la fuerza pública para que ésta responda, en particular a policía, las fuerzas militares, en particular que no les corresponde esa responsabilidad. Y desde luego, la misma población, también con el desconocimiento de la ley, pues definitivamente aceptan lo que las autoridades definan o decidan y lógicamente lo que los medios de comunicación informan de manera desinformada. Además, que es un hecho real
en el que habría que pensar muy seriamente que desde hace aproximadamente 40 o 50 o más años, nuestra sociedad ha estado inoculada, adoctrinada y manipulada por las ideologías de corte terrorista y ideologías de fracaso. Entonces, como tal, las autoridades, la mayoría, los integrantes de las autoridades, diría, de hoy en día y de hace unos años, pues como vienen producto de ese adoctrinamiento, de esa manipulación, necesariamente están inoculados de esas ideologías. Ahí es donde precisamente esas ideologías orientan sus especulaciones, sus orientaciones a generarle la responsabilidad ya sea al Estado o a la autoridad que intervino en defensa de la democracia, en defensa del país y en defensa de la sociedad que nunca se ha querido reconocer. Y hemos dejado desafortunadamente que toda la responsabilidad penal y civil recaiga precisamente sobre la fuerza pública. Muchas gracias. Mi general, muy amable por su concepto. Por favor, adelante, doctora Ethel. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo observo con tristeza toda la sensación del momento que tiene que haber sorprendido y se manifestó en un conflicto terrible, pero no deja de ser la antesala de toda la historia que he conocido por estos talleres y por cada uno de ustedes haciendo más historia con la experiencia propia. Eh, el procedimiento de estas eh, sectas terroristas son de ese estilo, asombroso, una estrategia sorpresa o tal vez muy bien programada en proclama de los libertarios del pueblo siempre y haciendo pedazos tanto la justicia, desde tribunales hasta cada uno de los partidos políticos que intente proponer algo y no lo puedan llegar a hacer. Eh, el por qué es por el conflicto que siempre hay entre estas sectas contra el Estado de Colombia. Eh, es observado a nivel eh, internacional, eh, es motivo de charla además, pero es lamentable, lamentable como ni necesita disfrazarse porque tienen el poder sanguinario de lograr, obran y obran en contra de la paz, de la democracia. Entonces, fue caldo de cultivo para el gobierno que ahora tienen, pero creo también que es una apertura de ojos y tienen la posibilidad ahora de revertirlo. Muchas gracias. A usted, doctora Ethel, muy amable por su concepto. Por favor, adelante, nuestro sargento mayor Sanders Landazuri. Bienvenido. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Indudablemente, como va a ser una explicación que toca darle a un grupo que están asumiendo liderazgo en el partido político, creo que iniciaría para contarle esta realidad judicial de lo que sucedió con el ataque terrorista del M-19
iniciaría necesariamente explicando los conceptos de verdad. Esos tres elementos sociales o sociológicos, mejor, en los que se compone la verdad, porque aquí ha habido un problema más que todo de construcción de verdad. La verdad jurídica, aquella que se, se desarrolla con todo ese acervo probatorio, con las pruebas, la verdad filosófica, lo que se imagina la mente que así es, y la verdad social, lo que está construido en el imaginario colectivo, lo que queda instalado como verdad. Y lo que pasó en el Palacio de Justicia es realmente una construcción de verdad hoy en día, una construcción de verdad desdibujada. Sería la única forma viable, lógica, para entrar a esos nuevos razonamientos, teniendo en cuenta que van a ser líderes de partido, más allá de los contextos históricos que han sido desdibujados, indudablemente nuestro porqué se sentaría porque son nuevas generaciones, nuevos contextos. Inclusive a los viejitos se nos está olvidando y existe una enfermedad mental de los viejitos en la medida de que comienzan a contar cosas que no fueron así, dada también sus factores seniles. En ese orden de ideas tenemos que reconstruir factores de verdad. La verdad social está instalada y esa verdad social hay que combatirla también con una verdad social que permita en cierta forma darle un acercamiento por lo menos a la realidad. El concepto de realidad también hay que manejarlo. Pero por el momento, nomás dejemos ahí en el sentido de la verdad jurídica, la verdad social, la verdad filosófica, pero tenemos que construir esa verdad social lo más cercano a lo que sucedió. Muchas gracias. Sargento Mayor Sanders, muy amable por su concepto. La raíz es la verdad. Bueno, continuamos, por favor, con mi coronel Saavedra, con sus 2 minutos. Adelante, por favor, y bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Buenas noches, mi coronel Villamarín. La verdad es interesante este tema. 40 años llevamos y seguramente que pasarán otros 40 y seguiremos con esta misma pregunta. ¿Cuál es la verdad sobre lo que sucedió y los hechos que se presentaron en el Palacio de Justicia? Pero desafortunadamente también hay algo que se dice y que es muy cierto. Todos nos volvemos inteligentes, o por lo menos en el caso mío lo he vivido, somos muy inteligentes después de que pasan las cosas. Después de que suceden los hechos, todo el mundo entra a juzgar, a prejuzgar y a decir. Entonces, cuando no está uno y cuando no hace parte de lo que sucedió, pues la narrativa que cada uno cree es la que acomoda. Y eso es parte de lo que ha distorsionado la verdad sobre la realidad de lo que pasó. Y empezaría yo por a ese auditorio reconstruirle como un rompecabezas todas las cosas que pasaron, la historia de sus últimos tiempos y sus últimas cosas que hizo el M-19. ¿Quiénes eran? ¿Qué movían? ¿Qué juzgaban? ¿Qué buscaban? ¿Cuál era el objetivo real de la toma del Palacio de Justicia? Hay versiones sobre el narcotráfico, hay versiones sobre la quema de los expedientes, pero hoy sacaba un artículo bien interesante del doctor Méndez, que habla sobre la extradición y el holocausto. Yo creo que ese es un artículo que se puede tener como base para esa explicación que le damos a ese auditorio. Indiscutiblemente, también una de las cosas que no funcionaron, y me demoro 10 o 15 segundos más, es que las partes comprometidas en el proceso no participaron en la solución. Y por eso, como lo decía mi coronel, qué tarde llega hoy una ley o una que quiera dar amnistía, perdón y olvido a los militares. Para mí ese fue el primer error, porque nosotros no fuimos los que causamos esto, el gobierno no fue el que causó esto. Por lo tanto, si había indulto y amnistía, en la misma carta y en el mismo renglón de haber quedado eso. Ahí es donde se ve que no hay la transparencia ni el análisis de la justicia
ni tampoco quién vele por qué eso pasa. Yo creo que hay que analizar los responsables de por qué eso no se hizo en su momento. Entonces, para mí quedaron muy malas enseñanzas, quedó un pésimo camino y lo mismo se repite, así como se le dieron curules, por eso la FARC pide curules y por seguramente que mañana el M19, el ELN va a pedir curules. Entonces, todo indica que en el momento los que participan no dejamos o no participamos o nos dejan sacar de la mesa. Para mí esa es la enseñanza más grande. Nosotros no pudimos habernos dejado quedar fuera de la mesa. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Saavedra, muy amable por su concepto. Sí, señor. Adelante, por favor, el señor Sargento Primero Miguel Pinto y bienvenido. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Sí, no, en este caso, la realidad judicial es que yo creo que fue totalmente equivocada, una decisión equivocada, a raíz de que no se tuvo en cuenta realmente los hechos, lo que sucedió, la gravedad de lo que sucedió, simplemente entonces tomaron la decisión de indultarlos y demás. Entonces es algo muy triste para la sociedad. No hubo justicia, no hubo verdad, no hubo reparación, no a la repetición. Entonces esto conlleva simplemente a una cadena de hechos y de problemas que hoy en día los continuamos viviendo, porque cuando las cosas no se solucionan desde un principio, seguimos cayendo en los mismos errores. Muchas gracias. Mi primero, Miguel Pinto, muchas gracias por su concepto. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Bienvenido. Gracias, buenas noches. La realidad judicial es solo una, y es que en ningún momento los actores intelectuales del asalto al Palacio de Justicia se les ha sancionado, se les ha judicializado y sancionado penalmente. Ninguno, absolutamente ninguno ha pagado un día de cárcel. Por el contrario, los mandos de la fuerza política que recuperaron el Palacio de Justicia y rescataron más de 200 rehenes, a ellos sí se les ha judicializado y sancionado penalmente. Esta es la realidad judicial. Gracias. Mi coronel, muchas gracias por su concepto. Por favor, adelante, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez, bienvenido. Gracias, mi coronel. Estoy a la escucha por hoy. Ok, gracias. Seguimos con mi coronel Ramiro Saldaña, bienvenido. Buenas noches, mi coronel Fuente, mi coronel Villamarín, muchas gracias. Y un saludo para todos mis compañeros de este campo virtual de Fundel. Yo explicaría de la siguiente manera al auditorio al que me dirigiría respecto de este acontecimiento fatal para nuestro país. No hubo ni juzgamiento político, ni juzgamiento de la justicia ordinaria, que son los dos entes encargados de hacer las investigaciones y de sancionar penalmente a los causantes de este acto terrorista. El por qué, además, la respuesta del por qué está muy clara en la misma exposición de mi coronel Villamarín y ajustada a mi manera de ver por la exposición de mi coronel Giraldo. Pero hagamos un silogismo. Si no se hubieran tomado o asaltado el Palacio de Justicia, pues no hubiera ocurrido ese acto tan desastroso y vergonzoso frente al mundo. Y el hecho de que el mismo presidente del gobierno diga soy responsable solamente, nosotros sabemos que un delito en penal
debe tener una tipificación y una responsabilidad. La tipificación se dio y la responsabilidad también. No obstante, el presidente haberse declarado responsable, no se le hizo el juicio ni político ni penal. Hoy, el resultado es que quienes querían evitar este desastroso acontecimiento están investigados ya. Mi general, el comandante de la brigada, mi general Arias, está pagando una injusta pena, injusta. No hubo justicia. Y los responsables de este acto criminal están libres y tenemos dentro de esta organización terrorista al presidente. A ojos vista, sabemos que no hubo justicia en este acontecimiento. Muchas gracias. Mi coronel, muy amable por su concepto. Por favor, adelante, mi coronel Iván González, y bienvenido. Gracias, mi coronel. Voy a ver si mi voz me lo permite. La realidad judicial en el ataque criminal del M-19 contra la justicia, para mí es algo totalmente incoherente con lo que el grupo bandolero esgrimió como motivo de acción criminal, como lo es el de supuestamente de hacer un juicio al presidente. Es decir, que pretendía destruir la justicia para hacer justicia. Una contradicción inexplicable que solamente se da en bárbaras mentalidades, que en lugar de justificar su acción diciendo que haciendo lo contrario, disculpe, porque el intentar dar sustento o motivo para confirmar la criminalidad, porque esgrimir esa razón es otra ofensa intelectual y moral que agrede al espíritu del pueblo colombiano, con más violencia que inclusive que las heridas que se le causaron con las armas al cuerpo. Es decir, se hirió más el espíritu inclusive que al mismo cuerpo, aunque el cuerpo fue destruido hasta encontrar la muerte, como lo sucedió con muchos de los magistrados. La conclusión es que este suceso es un acto de la mayor brutalidad posible, pues vemos que para lograr la paz el pueblo no solo les dio inmensos perdones, sino que incluso esos perdones son imperdonables y adicionalmente les concede distinciones, premios, exaltaciones, cargos públicos de alta distinción política y social, sin ningún mérito ni virtud humana. Pero en adición a esa victimización, esos criminales han logrado que quienes fueron los defensores del bien fueron los condenados y castigados. Eso es igual como pedirle al Ser Supremo que castigue al Arcángel Miguel por haberte vendido al cielo de los ángeles rebeldes, arrojándolos al infierno con la espada de la justicia, según la tradición bíblica que es admitida por toda la humanidad sensata. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel Iván González, por su concepto, muy amable. Bueno, y tenemos un usuario Zoom, pero no tenemos su nombre. Adelante, por favor, o estará a la escucha. Buenas noches para todos. Buenas noches, por favor, su nombre. Vicencio. ¿Quién? Vicencio. Ah, mi coronel Vicencio, bienvenido y adelante, por favor. No sé colocar esto. 40 años de historia que han transcurrido y, como decían ahora algunos periodistas y algunas personas que han hecho conmemoración a esta fecha, la juventud, muchos no saben de lo que ha sucedido, de lo que sucedió y lo que pasó realmente. Estos jóvenes que todos los que tengan menos de 50 años, eso es una historia
antigua para ellos, no una realidad para ellos. Pero la realidad siempre para nosotros, que entonces estábamos en las fuerzas militares, en el ejército. Desafortunadamente, la historia contada por estos bandidos y que en los últimos tiempos, con la Comisión de la Verdad, con la JEP y con todos estos criminales que han contado la historia a su manera y donde las víctimas, que fueron no solamente los magistrados, sino todos los que asesinaron, hemos olvidado en forma permanente a nuestros héroes, soldados y policías que arriesgaron su vida defendiéndolo para reconstituir la paz, para reconstituir, para no caer en la desgracia de un golpe de Estado. Hoy son vistos como criminales. Hoy verlo, después de tantos años, 40 años después, al general Cabrales detenido. Y todos estos fatinerosos, bandidos, guerrilleros, lograron inclusive ponernos un presidente. Gracias. Mi coronel Vicencio, muchas gracias por su concepto. Bueno, el concepto personal que tengo para el día de hoy, de cómo explicaría usted ante el auditorio de liderazgo de su partido político la realidad judicial, pues sencillamente de que, y lo mostraron en lo que está mostrando ahora RCN los fines de semana, del ataque al Palacio de Justicia después de 40 años. Cómo al terminar esta faena terrorista, las pruebas que se consideraban en el momento más importante de la historia de la nación, dan la orden, laven todo. Los 4 pisos, lávenlos todos inmediatamente. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué dan esa orden? ¿Por qué se borra toda la cadena de custodia de pruebas? ¿Quién dio la orden? Es que ahí es donde comenzamos precisamente esta cadena de injusticia en la investigación. Y más adelante, sencillamente, someten al escarnio público a la policía, al Ejército Nacional, en cabeza de la dirección de la operación de mayor crisis que pudo haber tenido el país en su momento, porque la institucionalidad estaba en la más alta crisis que se pueda esperar en un gobierno. Y entonces, sencillamente señalan al que menos tenía que ver en una orden de carácter político. Pero como es la política, lavémonos las manos y echémosle la culpa al de turno. En este caso, a nuestro querido mi general Arias Cabrales. Fatídico momento. Entonces, ¿dónde estaba la cadena de custodia? ¿Dónde estaba la investigación judicial? Terminando sencillamente un gobierno, una negociación de paz, cuando ha debido de perseguirlos con toda la intensidad del Estado colombiano, con sus fuerzas militares, con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con todo lo terminado en ida, y haber juzgado a estos sinvergüenzas criminales terroristas, donde a él lo iban a colgar prácticamente, Belisario Betancur. Pero no, tenía que irse por las ramas. Muy raro, ¿cierto? Muy extraño. Eso les explicaría yo al partido al cual pertenecería X, Y, Z de liderazgo en cuanto a esa cadena judicial o de custodia, cuando la responsabilidad total era del presidente de la República de Colombia en ese momento, Belisario Betancur, y no los militares
y policías que actuaron heroicamente. Bien lo decían anteriormente, 200 y pico de víctimas que fueron salvadas y arrancadas de las garras de estos terroristas del M-19. Allí les explicaría con detalle el antes, el durante y el después. Pero el después sencillamente surtió el efecto que necesitaba el político de turno para favorecerse a él y favorecer una caterva de bandidos como eran los del M-19. Mi coronel Villamarín, hemos terminado la ronda de la primera pregunta, le solicito la segunda. Ahí está. Ahí está en pantalla. Bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿qué enseñanzas hallaría usted? ¿Qué enseñanzas hallaría usted con la conducción integral de seguridad nacional y tempestades políticas propias de la desfiguración de los hechos del Palacio de Justicia? El qué y las políticas propias, claves en esta pregunta, y el por qué. Bueno, le damos la palabra, no tenemos manitas levantadas, entonces vamos con mi coronel Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Estoy tratando de eludir de recibir la pregunta. No, capacidad de análisis, mi coronel, usted la tiene. Sí, bendito Dios, a Dios gracias. Las enseñanzas que haría uno para la conducción de la seguridad nacional es que indiscutiblemente todos estos beneficios y gabelas que se dan a la guerrilla o a cualquier grupo que esté en contra de la ley o en contra de la institucionalidad del país debe ser evaluado y rebasado en diferentes instancias. No puede ser únicamente potestad de lo que un gobierno de turno quiera hacer, sino debe ser la potestad de lo que se quiere aprobar en un congreso y la potestad de que también las partes afectadas hacia adelante, como es la Corte, la justicia, participen en esa conducción integral de la seguridad. Los grandes errores acá y lo que aprendemos de las enseñanzas que nos dejan es que sencillamente es un grupo muy minoritario el que quiere tomar las decisiones por todos y no se sientan todos los factores comprometidos en este proceso. Para mí es lo más grave, negociar únicamente con los que queremos negociar y no aprender a negociar y a conducir la seguridad con todas las partes afectadas. Queremos arreglar un problema y lo arreglamos únicamente desde el punto de vista militar, pero eso tiene muchas aristas que se deben conectar y que se conectan entre sí, pero que las desarticulamos en vez de articularlas. Y por eso las políticas pues son y serán siempre de figuración de unos malos procedimientos porque no se actúa como debe ser con la participación, vuelvo y repito, de todos y cada uno de los factores que tienen que ver en esto hacia adelante. Vemos la muestra, hoy estamos, ¿quiénes somos los únicos afectados de todo esto? La parte militar. El resto no existe. El hecho de decir lo que dijo Belisario Betancur, asumo la responsabilidad política, todos los mandatarios la asumen. Es que la responsabilidad política no está en ningún código. Entonces eso es un saludo a la bandera. Y en cambio los que sí juraron la bandera, respetarla, defenderla hasta con su vida, son los que tienen que responder. Esa es la mayor enseñanza. Todos debemos estar y todos tenemos el mismo nivel de participación en estas decisiones tan importantes para el país. Gracias, mi coronel. Mi coronel, muy amable por su concepto. Por favor, adelante, mi coronel Jairo Giraldo Delgado, que tiene la mano arriba. Adelante, por favor. No, muchas gracias. Para poder hablar de las enseñanzas que dejó la conducción de la seguridad integral, tengo que primero hablar sobre cómo se desfiguraron los hechos en el Palacio de Justicia. La desfiguración de los hechos es simplemente que quienes fueron los agresores, los terroristas,
los que ocasionaron la toma del Palacio de Justicia con propósitos más de borrar las investigaciones que estaban cursando contra el narcotráfico y la ponencia que iba a presentar el magistrado Gaona sobre la extradición, los que realmente hicieron la retoma del Palacio de Justicia en cumplimiento de su misión, hoy en día supuestamente fueron los victimarios. Estoy hablando de los militares y de los policías. Ahora, hablando de esa desfiguración, entro a mirar las enseñanzas. La primera de ellas es que quien tenía la obligación constitucional como comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía era el presidente Belisario Betancur. Y nunca cumplió con esta función. Solamente iniciando los diálogos pudo lograr que la esposa del que era en ese tiempo el ministro del Interior y el hermano del presidente que se encontraban allí salieran del palacio, sacarlos a ellos y después simplemente permitió que los militares y policías, comandantes en jefe de la Fuerza Militar y el ministro de Defensa Nacional para ese tiempo, también militar en servicio activo, tomaran las decisiones porque él no fue capaz de conducir las tropas y simplemente no fue capaz de dar la orden de cese al fuego para evitar la masacre que se realizó dentro del palacio. Y lo grave después de eso fue el mal manejo que se le dio cuando las personas salían con vida y eran ubicadas en la casa del florero y muchos de ellos nunca aparecieron. Creo que allí hubo unos errores muy fuertes de nuestras fuerzas militares y de policía, gravísimos, que desafortunadamente han sido utilizados por las personas de la izquierda para justificar su acción. Yo pienso que esas son las enseñanzas que me dejan y la tristeza de ver que desafortunadamente por constitución un civil, por el solo hecho de ser elegido presidente de la República, se convierta de facto en nuestro comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía y que no tenga la capacitación necesaria para poder cumplir con esta misión tan complicada como es la seguridad nacional y la convivencia ciudadana. Muchas gracias. Bueno, mi coronel Jairo Giraldo, muchas gracias por su concepto. Por favor, adelante, doctora Ethel. Yo considero que enseñanzas y estratégicas que impidieran que se llegue a esas instancias a invadir la justicia al extremo de no aplicarse. Y ahí viene la desfiguración, si digo bien. Sí. El porqué de todas las cosas que han ocurrido por tantos años está en la quita del poder. Esa invasión, ese poderío absurdo en el que queda todo un Estado desconfigurado porque no tiene mecanismos de justicia, tampoco democráticos o de buena asistencia, ni hablar de educación. Con esos ejemplos, más que nunca no volver a caer ni permitirlos. Tiene que ser una unidad, toda la población, en resguardo de lo que quieren tener. Muchas gracias. Muy amable, doctora Ethel, por su concepto.
Le damos la palabra, por favor, adelante, mi coronel. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. En la conducción integral de la seguridad nacional y con ocasión de esa despiadada desfiguración de los hechos del Palacio de Justicia, yo expondría dos enseñanzas. La primera, el Estado, el gobierno debe tener una estrategia integral para atender la seguridad nacional. Y una segunda enseñanza es que deben constituirse planes con base a hipótesis a fin de saber qué hacer ante casos de terrorismo y de violencia generalizada. Muchas gracias. A usted, mi coronel Carvajal, muy amable. Adelante, por favor, mi sargento primero Miguel Pinto. Gracias. ¿Ahí me escucha? Perfectamente, sí, señor, adelante. Bueno, aquí, pues realmente lo que tiene uno que tener en cuenta es en sí qué generó principalmente todos esos temas. Mi primero Pinto se le fue la onda y no le estamos escuchando. Otra persona mientras yo organizo esto. Gracias. Bueno, lo llamo ahora más tarde. Por favor, adelante, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos, que no saludé ahora. Buenas noches. Yo veo que por motivos de civilización política y democracia, pues las Fuerzas Armadas, es decir, el poder armado, se supedita al poder político en la función de gobernar las naciones. Porque ya, pues, aspiramos a autogobernarnos los pueblos sin usar la tiranía, ni los reyes, ni los jerarcas brutales que existieron en el pasado. Pero este gesto de altruismo social ha sido aprovechado desafortunadamente ahora en Colombia, en el tiempo presente, de manera cruel y criminal para tomar venganzas, donde incluso se usa la venganza judicial por parte de tribunales politizados e ideologizados en las teorías del antigobierno. Atacan y destruyen el orden, destruyen la ley, destruyen la posibilidad de vivir en convivencia. Y de tal manera que de esa forma buscan resarcir rencores contra aquellas personas que han cuidado y protegido el orden, que no les han permitido actuar por fuera de las normas. Y guardan sus resentimientos contra estos defensores del bien, como son las Fuerzas Armadas. Por ello, vemos ahora que por el hecho de haberse tomado los dos poderes, primero el del Palacio de Justicia y luego la toma actual que se está llevando a cabo del Palacio del Ejecutivo, pues solamente les queda pendiente tomarse el Palacio del Legislativo, que ya de por sí ya está muy infiltrado con todos estos terroristas que se han colado en el poder legislativo, y así sucesivamente se irán a apoderar de todos los poderes, porque detrás de ello entonces se apoderarán del poder económico, el industrial, el productivo, el agropecuario, el ideológico, de las universidades, las cátedras, los centros de adoctrinamiento, para convertir a la nación en una mesnada de esclavos mentales y físicos, como llegó a suceder
con la toma del poder de Mao Zedong en 1946 de toda la China comunista. Y pues después pudimos ver las grandes hambrunas que provocó precisamente ese gobierno, que después le costó mucho restablecerse a la China y ahora está saliendo adelante. Por eso, las enseñanzas es que la conducción integral de seguridad nacional tiene que ser concertada entre todos los poderes y especialmente el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y el militar, para que detrás de ellos marchen los demás poderes que son sus consecuencias, la economía y el bienestar social. Gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel González. Por favor, adelante, mi general Hipólito Herrera. Muchas gracias, señor coronel Puentes. Parte de las enseñanzas que hallaría es que realmente una conclusión, las autoridades en ese momento del orden nacional, a pesar de la información presentada en los consejos de gobierno por las autoridades militares y de policía, en el sentido de que se iba a presentar un hecho de esa magnitud, no le dieron la atención que correspondía, ni actualizaron los protocolos que deben existir para atender una situación de esa naturaleza. Tomar acciones en el antes, en el durante y el después. Acciones que prevengan, que den atención y respuesta a una situación de esta naturaleza como está establecido en algunos códigos del orden social e institucional. Entonces, en el caso particular, fue una acción negligente por parte del gobierno y de la clase política atender una situación. No sé si me atrevería a opinar que fue negligente y connivente con la situación. Pueda que no, pueda que sí, pero en todo caso, la organización terrorista, la estructura terrorista, tomó por sorpresa a todas las autoridades, porque para ninguno de nosotros es desconocido que las primeras personas o la primera autoridad que intervino fue la Policía Nacional con un grupo de operaciones especiales que en ese momento estaba en una escuela de entrenamiento en clases normales de actualización de su capacidad y de su entrenamiento. Y se llegó prácticamente con la buena intención de iniciar una acción operativa, pero totalmente desprotegidos de su seguridad a tal punto que allí fallecieron algunos miembros de la policía. Lógicamente, después intervino o sucesivamente intervino nuestro Ejército Nacional, pero como quien dice, realmente el gobierno no tomó la acción correspondiente de poner en ejecución esos protocolos que debe tener esa reclamada hoy aún inexistente Ley de Seguridad Nacional. Pienso que si en este momento se hace una evaluación después de tantos años de existencia de tantas estructuras criminales en el país, posiblemente de sucederse una nueva situación de esta naturaleza, no sabría a ciencia cierta si estuviésemos preparados el Estado, las autoridades de seguridad y, lógicamente, la sociedad y la justicia para enfrentar una situación de esta naturaleza, o posiblemente terminaríamos
en un estado similar donde se condena a las personas que defienden el Estado, la democracia, la sociedad y sus instituciones, y no a las estructuras terroristas que causaron el daño. Muchas gracias. A usted, mi general Hipólito Herrera, muy amable por su concepto. Por favor, adelante, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Gracias, mi coronel. El hecho social ya está desfigurado. Y en términos del sociólogo Emily Durkheim, cuando nos habla de ese hecho social, es lo que permite en cierta forma al sujeto actuar, pensar y también sentir, de acuerdo a todas estas cosas que se le han impuesto externamente. Las nuevas generaciones ya tienen un hecho desdibujado. El hecho social, para que nos deje unas grandes enseñanzas, creo que necesariamente todo esto que se presentó y todo esto que está desfigurado, nos toca pensar más adelante o nos deja como enseñanza, y tenemos que pensar para que próximos escenarios o próximas situaciones no se nos presenten bajo la misma característica que se están presentando estos hechos 30, 40 años después. Indudablemente necesitamos una planeación estratégica que permita realmente ver también esos escenarios sociales que en un futuro se puedan presentar. Ha habido inoperancia durante 40 años por parte de la institución de realmente desarrollar una estrategia antropológica y sociológica que permita mantener ese hecho social como un hecho realmente afectante al orden constitucional e institucional del país. No ha habido realmente grandes estrategias o buenas acciones que permitan retomar el buen nombre de esos oficiales, suboficiales que han sido prácticamente victimizados y martirizados por el ente judicial. Falta también en ciertas cosas, si estamos hablando de esa construcción, de ese diseño que nos demanda la conducción integral de la seguridad nacional, tenemos también que, en cierta forma, mostrarle a la opinión pública la inteligencia que se manejaba en relación a esos temas. Como 10, 20 años después o 30 años después, comenzaron a difundir los radiogramas, los documentos, que se sabía, que se sabía, que no se sabía, que todas estas cosas. Este es el momento que mis hijos, que son hijos de militar, que charlamos todos los días, todavía dudan y desconocen cómo se llamaba el comando que estuvo en esa acción. Esos tipos, quiénes eran, de dónde venían, en qué andaban, hasta el punto que este es el momento que militares dudan y dicen si Petro estuvo en el palacio o no estuvo en el palacio. Y si alguien les dice el por qué no estuvo y dónde estaba en ese tiempo, lo dudan, lo ponen en controversia porque no hay nada creado, lo dudan, la ignorancia es atrevida. Entonces, esos elementos, para que se dé realmente esa condición integral, tiene que la inteligencia también jugar un papel difusor a nivel mediático nacional. Es que nos metemos en un gueto, nos encerramos y esto nomás es mío. Esta historia del palacio creo que la sabemos mucho más. Algunos, como lo dijo mi coronel Villamarín al principio, que inclusive se cuelgan de las autorías de haber estado y nunca, ni siquiera estuvieron ni en la misma unidad, o por lo menos no estuvieron en la capital cuando pasó eso. Hay que llevar a cabo una coordinación interinstitucional y multisectorial para realmente recobrar e implantar esas verdades socialmente. Pero no, aquí cada uno está trabajando por su lado. Unos desarrollan memoria histórica, otros desarrollan memoria heroica, otros desarrollan todo tipo de cosas porque, lo sabemos todo. Es decir, creemos estar tan empoderados en el ego militar que sabemos todo. La gestión de riesgo y de crisis de ese tiempo no se desarrolló. Eso hay que aceptarlo. No, eso hay que aceptarlo. Una gestión de riesgo y de crisis no es desordenada. Hoy en día hemos ido avanzando, inclusive en los planes
de contingencia, en los simulacros, en todas esas cosas. En ese tiempo no se hacía eso. En ese tiempo se actuaba, se desarrollaba. Ustedes ven las imágenes, por Dios, se reía también un vergajo un día cuando ven cómo traen una camilla y el tipo que viene en la camilla da vuelta a campana porque está todo el mundo paniqueado. No hay toda una gestión de crisis y eso es lo que estamos hablando para desarrollar los ejes de conducción integral dentro de estos diseños de seguridad. No ha habido tampoco una diplomacia efectiva que trascienda más allá de los intereses comerciales y empresariales de los connacionales. Que le cuenten a Francia, que le cuentan a Inglaterra, los Países Bajos, a España con su socialismo, que les cuenten realmente qué fue lo que pasó aquí. Hay mucho desconocimiento todavía después de un poco de años y espero y aspiro cuando esté más viejito o por lo menos alcance los años que tienen la gran mayoría de aquí, hombre, por lo menos en algo se haya avanzado para efectos de que esas enseñanzas realmente lleguen. Eso es lo que debemos de enseñarle a los nuevos integrantes de los partidos o a estos partidos que quieren, en cierta forma, llegar a un escenario, pero no tienen las herramientas. Y lo más delicado, creen sabérselas todas. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi sargento mayor Sanders, muy amable por su concepto. Por favor, adelante, mi coronel Ramiro Saldaña. Gracias, mi coronel. Bueno, las enseñanzas que yo hallaría en la conducción integral de seguridad nacional y tempestades políticas propias de la desfiguración, tal como la pregunta lo dice. Primero, una enseñanza de agilizar bien estudiada una expedición de ley de seguridad y defensa nacional y seguridad de convivencia que pienso ya existe, pero que tenía que ir integrada a esa ley que hace falta. En un tiempo hubo el Estatuto de Seguridad, que hacía como las veces más o menos similar a una ley de seguridad, pero por supuesto no cumplía los requisitos de una ley de seguridad. Funcionó en un momento. Segundo, quitarle la competencia de juzgar a la comisión llamada de acusaciones de la Cámara de Representantes, que no debería de tener la función de juzgar por no ser de la rama judicial, sino del legislativo. No debería ser una función. Y tres, no sé, que una ley de amnistía pueda ser demandada. Esto lo digo ¿por qué? Por lo que en el episodio que entrega a diario Fundel, episodio de memoria histórica, con investigación bibliográfica, política, geopolítica, social, se decía que una ley de amnistía no podía ser demandada. No sé realmente si ahora sí se puede demandar o no, porque estas leyes de amnistía no sé si debería figurar también en la expedición de la ley de seguridad. Bueno, figuraría o no figurara, pues de todas maneras el no poder demandar una ley de amnistía nos ha traído muchas consecuencias fatales para la seguridad y defensa nacional de nuestro país y consecuentemente para el desarrollo. Gracias. A usted, mi coronel, muchas gracias por su concepto. Adelante, por favor, mi coronel Vicencio Ortiz. Muy bien. De las tantas enseñanzas que nos han dado estos 40 años de conocer los hechos, es en las escuelas de formación no se resalta o no se informa sobre los hechos reales. Desafortunadamente, en la escuela militar estaba más empeñada en derechos humanos, de la nueva cosa, de especialización en las carreras complementarias y no resaltan los hechos reales que hay que hacer. La Escuela Superior de Guerra también hablamos de muchas hipótesis, muchas cosas que pasan
que no son congruentes con el hacer de la actividad militar. Es por esto que se requiere que se difunda y se muestre una realidad, no con historias contadas por los bandidos, sino contadas por los hechos. Gracias, mi coronel Vicencio Ortiz. Seguimos, por favor, con mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Continúo a la escucha, mi coronel. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias. Por favor, cierra su micrófono. Y terminamos. Y le damos la bienvenida al historiador Eduardo Patiño. 2 minutos, por favor. Eduardo Patiño. Bueno. Sí, aquí estoy. Bueno. Buenas noches. Adelante, Todos por los que se favor. encuentran en la sala. Bueno, de acuerdo a las preguntas, yo pienso que como enseñanza para la Comisión Integral de Seguridad Nacional y tempestades políticas de la explicación de los hechos que se plantearon en la coyuntura histórica del Palacio de Justicia, pienso que como enseñanza, pues, en primer lugar, priorizar la seguridad nacional. Es decir, hay que darle una prioridad a la seguridad nacional como lo que tiene el Estado de Israel. Segundo, hacer una reevaluación histórica de lo sucedido, porque hay mucha tergiversación de lo que ha pasado y se han formado corrientes historiográficas donde se ha malinterpretado a la fuerza pública o el proceder de la fuerza pública. Por ejemplo, cuando yo trabajé en memoria histórica, en la inducción que nos hicieron, pues hablando de la toma del Palacio de Justicia, yo pregunté que yo sabía, por tradición oral, dentro del estamento militar, que se entró al palacio en vehículos blindados porque el M-19 tenía 1.50 en la entrada del palacio. Pregunté a la comisión ahí de militares en el club militar, en el cantón occidental de Bogotá, ¿por qué no se habla eso cuando hay debates en el Congreso? Y me decía un miembro de la Comisión del Ejército, ellos han tratado de decir eso varias veces, pero siempre que van a tratar de decir eso, los censuran, no los dejan hablar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que hay mucha tela por cortar y hay mucho secretismo y hay intereses ocultos e intereses oscuros para desacreditar a la fuerza pública. Tercero, que se debe buscar la manera para hacer una mutación institucional. Es decir, que las fuerzas militares ya dejen de ser instrumentos de baja política, porque por eso está pasando lo que está pasando, y pasen a ser instrumentos de alta política, para que precisamente se consolide la doctrina de seguridad nacional del Estado colombiano. Y así, pues, al haber una doctrina de seguridad nacional, pues ya se pueden ejercer políticas preventivas y no pasará lo que pasó en 1985, que el M-19 se tomó por sorpresa el Palacio de Justicia y el M-19, pues valga la pena decirlo, sin ser apologista de esta institución, que ya se desarmó. Acordémonos que era experto en hacer tomas urbanas, porque su fuerte era el urbano, más que en lo rural. Pero sabemos que el rescate por parte del ejército y la policía del Palacio de Justicia, con todo lo que pasó, llevó a la derrota del M-19. Técnicamente ese fue el fin del M-19. Y entonces yo pienso que otra de las enseñanzas es esa, es
hacer una reevaluación histórica y que la fuerza pública, con más vehemencia, precisamente, afirme lo que pasó y legitime lo ocurrido. Porque es que se está hablando con mucha facilidad de causa de que los militares fueron los asesinos de los magistrados. Y entonces están desviando la situación. Todos sabemos que fue el M-19 y hay magistrados que lo predicen. Entonces, yo creo que una reevaluación historiográfica es importante y por eso las fuerzas militares, por ejemplo, a través ya para terminar, de la Universidad Militar, puede crear una nueva corriente historiográfica, como se ha hecho a través de la memoria histórica, para desacreditar a toda ese discurso de extrema izquierda que lo que hace es desacreditar a la fuerza pública. Muchas gracias. Bueno, gracias, don Eduardo Patiño. Mi coronel Villamarín, terminamos con la segunda pregunta. Por favor, la tercera. No vamos a dejar ahí porque ya el tiempo se nos fue, entonces vamos a entrar al análisis y el cierre. Correcto, mi coronel. Entonces le agradecemos a todos su participación. Muchas gracias a quienes estuvieron a la escucha igualmente. Y le enviamos de nuevo un saludo especial acá desde la Fundación y todos los presentes a nuestro querido coronel, a mi coronel que se encuentra un poco mal de salud, pero seguimos en oraciones para él. Con su bendición, mi coronel, continuamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel Fuentes, por los buenos deseos para mi coronel Alarcón. Y a todos por la participación y lo importante de sus aportes y la reflexión. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Un taller abierto, un debate académico, un análisis estratégico, una conjunción de puntos de vista sobre un tema que se está maltratando, en el sentido correcto de la palabra, en los medios de comunicación al completar 40 años. Decimos que se está maltratando porque se le han dado unos enfoques muy diferentes. Se le ha manejado con una intencionalidad perversa, con unos planes preconcebidos de orientar la realidad hacia otro lado, aprovechando muchas debilidades que ustedes resaltaron también, de la parte que debería estar haciendo su propia defensa. Entonces hoy nos proponíamos llegar a eso, qué tanta justicia hubo, si fue real o no, por la investigación, o en la investigación que se hizo por el asalto narcoterrorista al M-19 al Palacio de Justicia. Invitamos siempre a todas las personas que nos escuchan y lo hemos hecho en los medios de comunicación a aclararle tres cosas a los auditorios. No hubo ninguna toma del Palacio de Justicia. Lo que hubo fue un asalto terrorista, narcoterrorista, del M-19. No hubo retoma. Lo que hubo fue una ocupación militar de un inmueble del Estado que ha sido violentado por los terroristas del M-19. Y no hubo un golpe de Estado, como dicen un poco de gente que habla alegremente, comenzando por la señora Ángela María Buitrago, que habla hasta por los codos y respira por su idea de comunista, y tiene el cinismo de decir que ya fuera fiscal del caso ante la Corte Suprema y que tiene un familiar que era terrorista del M-19. Ya de una vez con eso han debido declararla impedida desde el principio, pero como Colombia es el país de los refrescos Postobón y la gaseosa litro, aquí no pasa nada. En síntesis, lo que queremos decir aquí es que hicimos este ejercicio académico sobre esta pregunta. Ahora, ¿qué hicimos para tratar de orientar la respuesta a la pregunta? Primero presentamos una lista de hechos en los cuales coincidimos todos los presentes, son realidades de apuño que no se pueden negar, acerca de cómo se manejó desde el ámbito político, jurídico y mediático este suceso y cómo con el paso de los años, lo decía uno de ustedes, hasta los hijos de muchos militares dudan, no creen lo que se les dice o asumen por verdades las que les dan en las universidades
profesores mamertos que tampoco existían para esa época, pero que tienen un cassette grabado y lo repiten como loros, como ha ocurrido con otras épocas de la historia. Pasamos luego a la primera pregunta, es cómo explicaría usted ante el auditorio la realidad judicial. Hubo una gran cantidad de respuestas que en su conjunto lo que hacen dar es elementos, argumentos, puntos de vista para demostrar que desde el ámbito jurídico no se hizo ni siquiera el debido proceso, porque es que de una vez los militares entraron fue condenados, y previamente ya estaban condenados. Ya el general Arias Cabrales fue sindicado por la justicia y más por la señora Ángela María Buitrago y el coronel Plazas, es como asesinos, delincuentes, y los terroristas del M-19 los nombra para nada. De remate, con oscuros intereses que son evidentes de ganarle demandas al Estado, encontrando culpables a funcionarios públicos y naturalmente no buscarían nunca al señor Belisario Betancur, sino a un funcionario público, entonces militares, y con esa condena se pueden buscar grandes desembolsos a favor de las víctimas del Palacio. Y de eso hay una cantidad de gente interesada que busca miles de millones de pesos de resarcimientos por ese hecho terrible. Pero los verdaderos criminales pasan a un lado y se acogen a un proceso de amnistía e indulto. Mi coronel Saldaña tocó tangencialmente un tema que lo vimos hoy precisamente en la memoria histórica. Sucede que estábamos analizando el caso de un rescate espectacular que hubo en Antioquia y lo que sucedía coetáneamente. Y ese mismo día la Corte Suprema de Justicia desautorizó a un magistrado del Tribunal de Medellín que le negó el acceso al beneficio de amnistía a un terrorista del EPL, a unos terroristas del EPL. La razón era del magistrado que nos parece, del magistrado del Tribunal de Medellín, nos parece de la más alta sensatez, era que esos 5 bandidos que estaban en ese caso y que ya se les había preparado todo el expediente y faltaba prácticamente poner en vigencia la amnistía, el magistrado dijo, esto no se les puede dar amnistía porque secuestraron a una monja inválida y la incineraron viva. Oigan ustedes eso. Cualquier persona diría, pues claro, estamos de acuerdo con el magistrado de Medellín. Pues la Honorable Corte de Justicia, Suprema de Justicia, la misma, que 1 año y medio después fue sacrificada por los terroristas del M-19, conceptúa en su sapiencia jurídica que después de que la Corte profiriera la sentencia o lo que tenía que ver con la amnistía que ha pedido el gobierno, que no había ninguna otra instancia ni ninguna fórmula para bloquear la concesión de esa amnistía a los terroristas porque esa decisión subsumía todos los hechos habidos y por haber cometidos por esas personas. Desafortunadamente, lamentablemente, a ellos que han firmado ese documento y otros, cuando se presentaba alguna controversia judicial o jurídica por lo que se estaba haciendo con todos los grupos terroristas de esa amnistía que les dio Belisario, esos mismos delincuentes que estaban siendo beneficiados por ellos terminaron incendiándolos y dándole la misma suerte que corrió la monjita inválida en el departamento de Antioquia. Esa verdad no la cuenta el curita de Rux ni nadie. Solamente en nuestro programa la desenmascaramos y ponemos los documentos al frente para que no digan que nos lo estamos inventando. Las copias fotostáticas de lo que se produjo en ese momento. Y pues ya una persona más acuciosa simplemente tendrá que buscar las sentencias respectivas. Falta que nos salgan con el cuento que esa sentencia se quemó en el Palacio de Justicia y que entonces carece de validez. De eso no tendríamos nada de raro. Bueno, y pasemos a la segunda pregunta, que fue la búsqueda de enseñanzas que usted hallaría en torno a la conducción de la seguridad nacional en medio o alrededor de esas tempestades políticas que han sucedido en torno a la desfiguración de los hechos del Palacio de Justicia. Y ya ustedes aquí fueron mucho más a fondo, compararon la esencia de la seguridad nacional en todo su contexto, abarcándola como una seguridad multidimensional. Hablaron también de la falta de idoneidad de muchos de los funcionarios públicos,
se cuestionó que cómo es posible que un personaje civil sin ninguna formación, sin ningún concepto claro, sin ninguna visión de estadista, se le entregue el manejo del Estado y de la seguridad. Al mismo tiempo se planteó como respuesta a esa necesidad, es que toda la institucionalidad en su contexto debe tener claro que su trabajo, sea la institución que sea, debe apuntarle a facilitar el desarrollo y la seguridad del país. También se habló de un mea culpa que hay dentro de la institución militar y policial para que la gente nuestra se forme mejor en estos aspectos y para que el mismo mando militar de turno y policial asuma la responsabilidad de defender a quienes en alguna época de la historia les tocaron estos hechos, porque si la institución no se defiende, no se blinda, pues será peor cada vez que pasa. Con base en esas respuestas, tomamos algunas conclusiones mucho más generales, más macro, que tratarían de articular todo lo que ustedes dijeron, que son muchas más apuntalamientos, pero pues, si nos ponemos a repetirlos todos, entonces estaríamos repitiendo la charla. Tratamos de concertarlos en puntos concretos. Y ustedes le apuntaron en las dos respuestas a algo muy serio, y es que el tema de cómo se manejó antes, durante y después el asunto del Palacio de Justicia es un problema estructural, no coyuntural, es estructural de la conducción del Estado, porque al revisar todo lo que sucede allí, vemos que estábamos ante un presidente inepto, ante un Congreso de la República completamente aislado e inconsecuente con lo que sucedía, no solo en el Palacio de Justicia, sino con el desarrollo de toda esta parafernalia de la paz del señor Betancourt, y ante una sociedad desinformada y unas cortes que estaban ejerciendo justicia y jurisprudencia como si estuvieran en Dinamarca y resulta que estaban en Cundinamarca. Entonces el problema es estructural de Estado. Se estaba fallando en todos los poderes y lo más fácil, como lo dijo alguno de ustedes, se revienta la cuerda por el más débil, por el lado más débil, y es echarle la culpa a quienes sacrificaron hasta sus vidas, porque tuvimos muertos allá tanto policías como militares en el palacio y heridos, sacrificaron sus vidas y, como lo decía el coronel Plazas Vega, rescataron más de 250 personas, pero eso no lo mira nadie, sino lo que miran es la versión de quienes dicen que hubo unas ejecuciones extrajudiciales. Entonces sí hay un problema estructural, es el Estado el que está fallando en su conjunto, y eso no lo dice ninguno de esos sabios analistas que salen por televisión a hablar de lo divino y lo humano, sino que buscan hablar por hablar, porque tampoco entienden el problema. En segunda medida, nos queda como reflexión que la ignorancia en la conducción y la dinámica de las políticas de manera idónea en el Estado no les permiten que estén acorde con las realidades. Por ende, hace que las necesidades que tienen el Estado y la población no sean satisfechas. Y ahí está la gran falla de los diferentes gobiernos, que como ignoran la dinámica y la conducción de la política de manera idónea, como no entienden que el Estado es un engranaje total y que su liderazgo debe abarcar es todo lo que les corresponde en cada uno de los campos del poder e integrar los tres poderes alrededor de los objetivos nacionales y la institucionalidad. Entonces, lo dijeron también ustedes, cada quien ala por su lado y termina respondiendo la fuerza que sostiene la institucionalidad, no la democracia, la institucionalidad. Porque la fuerza que sostiene la democracia son los partidos y no existen. Entonces los problemas son uno con otro y se van debilitando todas las estructuras, tanto del Estado como de la sociedad y la nación. El otro problema es que la amnistía del año 82 de Belisario Betancourt le fue maravillosamente positiva a los bandidos de las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, el Quintín Lame, el PRT y el ADO, Autodefensa Obrera, que se acogieron a ella. ¿Por qué? Porque en una reunión en Casa Verde, y están los documentos de las FARC, que son públicos y que lo han repetido una y mil veces por diferentes medios, Jacobo Arenas le dijo a los bandidos que estaban reunidos con él,
los cabecillas de cuadrilla, les digo, eso está bien, la amnistía está bien, pero entendámosla de la siguiente manera. Quiere decir que a partir del día que se promulga, todo lo que hicimos de ahí para atrás ya no nos lo pueden juzgar nunca, ya nos amnistiaron por eso. Entonces sigamos haciendo a partir de la fecha, pero con el cuidado de trasladarle la responsabilidad a otros para que no nos inculpen a nosotros. Palabras casi textuales de Jacobo Arenas en un campamento en el área de La Caucha, al norte del municipio de Río de Meta, cerca del cañón del río Dula. Y está escrito en muchos documentos y lo han publicado y lo repiten, pero nadie le pone cuidado a eso. Entonces, esa amnistía le fue una maravilla para todos. Fue tan maravillosa que durante el Estatuto de Seguridad habían caído un montón de cabecillas del M-19, del ELN, de la FARC, del EPL, presos. Y, por ejemplo, los del ELN jugaron mejor todavía. Dijeron, nosotros le aceptamos la amnistía para los que están presos, pero nosotros no vamos a negociar la paz. Y lo sacaron de la cárcel. Óiganlo bien. Y los que se quedaron ahí en cabeza del señor Alejo Vargas, que después fue uno de los docentes de la Universidad Nacional y hasta invitado especial en la Escuela de Guerra, oíganlo bien, Escuela de Guerra, no sé si a la Academia Superior de Policía, seguramente sí, hablan de paz. Lo mismo el terrorista Oti Patiño también ha sido hasta profesor invitado a la Escuela de Guerra. Increíble. Entonces, esos bandidos sacaron todas esas ventajas, salieron de la cárcel, Alfonso Cano salió de la cárcel también y se fue directico para Casa Verde a programar el plan estratégico de la FARC para el año 89 que pensaban tomarse el poder, y los demás regresaron a las filas del M-19 a destruir a Colombia. Entonces vemos aquí que la ratificación de esa amnistía les resultó maravillosa y por qué no buscar inmediatamente lo del Palacio de Justicia y la supuesta desmovilización del M-19, otra amnistía que incluyera indulto total y perdón el video, si además tenían politiqueros como César Gaviria, Luis Carlos Galán y todos los que hablaban de paz en Colombia, que les promovían que les dieran eso rápido, porque era preferible tenerlos en el Congreso y no en el monte. Esa frase no es de ahora, eso viene desde ese tiempo. Por eso nos la hicieron mejor y además nos impusieron una constituyente, corolario del cual está uno de esos delincuentes en el Palacio Nariño ahora. Y los otros son los salvadores y los directores de la moral en Colombia. Síntesis total de todo esto. Hay fallas en la construcción de la historia. De ahí no nos salvamos ninguna de las instituciones, ni los mismos colombianos con cierto poder de construir la verdad. Hay fallas en la educación tanto de la sociedad civil como de las fuerzas militares y de policía y organismos de seguridad e instituciones del Estado, en que la historia del Estado se conozca y se maneje con un contexto mucho más claro que el que hay actualmente. Hay un alejamiento de todas las instituciones, de los medios de comunicación y de la justicia. Por ende, terminan infiltradas por los adversarios, y ustedes lo dijeron, y esa infiltración hace que se desfigure la verdad. Y nos resarce hoy todo esto ocurrido, para cerrar, es que los temas de justicia, seguridad y paz en Colombia, que son pilares fundamentales de la institucionalidad del Estado social de derecho a partir del 91 y Estado de derecho antes del 91, tiene sus diferencias. Esos tres conceptos han sido fundamentales en las dos constituciones, la justicia, la seguridad y la paz. Pero el problema radica en que se han ideologizado y la institucionalidad no ha tenido cabezas pensantes ni direcciones pensantes para evitar que eso se institucionalice con mayor presencia y con una construcción real de la historia, que es un problema del país y no de un sector como se piensa equivocadamente. Mañana tendremos por la noche un ejercicio sobre este mismo grupo narcoterrorista, y es no volviendo a repetir lo que mañana nos va a inundar los medios otra vez, que a las 7:30 de la mañana entraron y que no sé qué, y que el general Arias Cabrales y que el coronel Plazas y que el tanque y que disparó y que el baño y que los pobrecitos que estaban allí. No, no vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hacer un análisis más profundo. Es que reflexionemos, así como reflexionamos hoy, cómo es posible que estos bandidos del M-19, después de estar derrotados, de que el ejército los doblegó en el Cauca, que la policía les eliminó al tal Boris, que era un veneno completo, que se fueron cayendo todos,
y ya estaban prácticamente en la desaparición. Nos metieron una constituyente y 35 años después de la constituyente nos metieron a uno de esos terroristas en el Palacio de Nariño. Entonces lo que queremos analizar mañana es cómo le dieron la vuelta a una derrota militar totalmente y tuvieron un éxito político a largo plazo para que saquemos conclusiones de enseñanzas políticas, estratégicas y logremos difundir entre nuestros contactos dónde están los errores, los aciertos y los objetivos que se deben buscar siempre en política, no solamente las candidaturas. A todos les deseamos una feliz noche, mil gracias por su atención y que Dios nos siga bendiciendo e iluminando.